Estoy en comunicación con el viceministro de Seguridad Interior de Bolivia, Wilson Santamaría. ¿Qué nos puede decir de cómo el Estado tendría que garantizar la seguridad en este proceso electoral, ya que hubo denuncias de agresión que sufrió el MAS en Sucre y el doctor Chi en la ciudad de La Paz? Un gusto, un placer saludarte desde Bolivia. Inicialmente tengo que decirte que el gobierno rechaza cualquier método hostil de agresión, antidemocrático en plena campaña electoral rumbo a la elección del 18 de octubre, ¿no? Nosotros condenamos cualquier tipo de restricción a los derechos políticos de los candidatos y de los ciudadanos. Es lamentable que todavía existan grupos radicales que creen que a través de la agresión suman votos. Obviamente eso tiene su contenido político y busca generar algún otro tipo de resultado adverso, pero el gobierno en general lamenta esta actitud, la condena y la rechaza, y obviamente será el candidato que ha sido afectado el que tenga que acudir ante el tribunal ¿El electoral. gobierno le va a brindar mediante la policía protección a los candidatos, por lo menos a los 6 candidatos presidenciales? Perdón, a los 8. Por supuesto, el gobierno hace su trabajo en el marco de la ley, despliega a los órganos de seguridad del Estado en el marco del requerimiento del Tribunal Electoral y coadyuvará para que este proceso se viva en paz y la democracia se consolide en octubre en las urnas. ¿Cómo se puede garantizar el voto de los bolivianos en el exterior? Porque se supo que el presidente Bolsonaro no va a permitir que se realice el proceso electoral en Brasil, pero ¿cómo es la posibilidad de que los bolivianos voten en otros países, en América, en Estados Unidos y en Europa? Lo que pasa es que Bolivia ejerce su soberanía sobre su territorio. Los temas logísticos y de operatividad en el marco del proceso electoral corresponden ser explicados por el Tribunal Supremo Electoral. Ellos son los que por mandato de la Constitución tienen a su cargo este asunto. No le compete al órgano ejecutivo y al gobierno nacional emitir criterios sobre este tema. Con respecto al debate presidencial, ¿se va a realizar los primeros días de octubre o hay algún impedimento para que se realice? En realidad no hay restricción alguna. Depende de los organismos que la gestionan, de quién la organiza, ¿no es cierto? Entendemos que los empresarios están trabajando un evento, la Asociación Nacional de Periodistas y varios otros sectores, ¿no? Nuestra candidata ha tomado una clara posición respecto a asistir y debatir de frente al pueblo y de cara al pueblo nuestra propuesta, y esperamos que asistan el resto de los candidatos para que el pueblo boliviano tome una decisión informada, libre, democrática, oportuna y adecuada en octubre. Hace poco usted dijo que el MAS iba a perder y que va a generar violencia social. ¿De dónde sacó esta información que lo hizo público? Claro, la cantidad de armamento, municiones, dinero en efectivo que se ha confiscado producto de operaciones de un trabajo profesional de nuestra Policía Nacional en áreas de influencia del movimiento al socialismo mantienen esa hipótesis. Y yo ratifico que hay una intención de desestabilización del movimiento. O sea, es una hipótesis, no es una prueba contundente. Están avanzando las investigaciones y seguramente se va a probar aquello, porque ya se ha verificado que varios de los que portaban ese armamento y municiones tienen militancia política en el movimiento al socialismo. Empezó siendo una hipótesis y hoy es parte de una investigación probada que está avanzando como corresponde en el marco del Ministerio Público. ¿Los grupos cívicos no manejan también logística y armamento? Por lo menos en todo lo que avance desde que estamos en el gobierno, no. ¿Quién financia la resistencia juvenil Cochala? Hay una distorsión en la información de Chuquisaca, y en esto permítame Sí, hacer un claro. énfasis respecto a aparente portación de drogas y explosivos y no sé qué. He leído personalmente el informe que ha procedido esa acción directa y se ha verificado que 2 de esas personas tenían en su poder eso que en Argentina es muy legal, un sobre con 19 gramos de cocaína, que no es sancionable, por cierto, y que otro ciudadano portaba una granada de gas que está sujeta de investigación.
Yo no defiendo absolutamente a nadie, pero también es momento de exigir responsabilidad en la investigación y no generalizar. Respecto a la juventud cochala, hay una investigación que avanza sobre presuntos autores por violencia que tiene sede en la Fiscalía del Distrito de Cochabamba. Porque hay algunos sectores que dicen que estos grupos están instigados desde el Ministerio de Gobierno por el ex senador y ex diputado y Falso. actual ministro Arturo Morillo. ¿Hay alguna relación entre el ministerio y la resistencia juvenil cochala? Ninguna, absolutamente ninguna. Mi ministro de Gobierno tiene el pecado de ser cochabambino, pero mi ministerio no financia ninguna de estas actividades y actúa con total pluralidad en el marco de la ley. ¿Quién nos puede decir de la actitud del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, que llamó bestias humanas a los bloqueadores, incluso tiene procesos judiciales por discriminación y racismo? En Bolivia los delitos son de carácter personal. No es el gobierno el que tiene que justificar la declaración de una autoridad cívica o privada. Le corresponde a él asumir defensa. Pero ¿no piensa que a veces la violencia verbal genera también una violencia física, lamentablemente? Que estas actitudes también tienen que ser condenadas. Sobre el contexto. Es bueno informarse sobre el contexto de lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando uno solo cuestiona una declaración sin comprender que después de un bloqueo criminal que ha terminado con la vida de nuestros compatriotas producto de la falta de oxígeno, inclusive de la falta de alimentos en varias regiones del país, tiene otra conclusión y otra mirada. ¿Pero por qué fueron a desbloquear los grupos cívicos cuando tendrían que desbloquear las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, en todo caso, el poder del Estado, no el poder ciudadano? La policía ha intervenido oportunamente y ellos no han desbloqueado ningún punto en los que se sostenía conflicto. Ese es el problema de la desinformación cuando no se está en territorio nacional. Por eso mismo lo estoy entrevistando, para saber de primera mano desde el Viceministerio de Seguridad. Estoy contando. Estos grupos que tienen diferentes denominaciones no han desbloqueado ningún punto. Cuando ellos se dirigieron a diferentes poblaciones rurales del departamento de Santa Cruz, y a la policía y las Fuerzas Armadas habían tomado control como corresponde. Y lo que se pretende es aplicar una política de confusión con la ciudadanía y con la comunidad internacional. Somos un gobierno que apuesta por la democracia, que cree en el diálogo y que en el marco del diálogo ha resuelto ese conflicto en el que varios querían muertos y querían salir. La última pregunta, ¿cómo va a ser la situación de los exfuncionarios que están en la embajada mexicana? ¿Se le va a dar el salvoconducto o van a seguir así hasta el cambio de gobierno? No, el gobierno tiene claro que mientras exista un requerimiento de la justicia, estos ciudadanos que son prófugos de la ley, que tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana, tienen que someterse ante la ley. Mientras nosotros seamos gobierno, ellos no van a recibir ningún tipo de salvoconducto, porque tienen la obligación de presentarse ante la autoridad jurisdiccional, primero para brindar declaración sobre las varias causas que tienen, y segundo para rendir cuentas sobre la administración y los ministerios que han estado a su cargo. Por lo tanto, si salen, será solamente ante la ley, y es mejor permanecer allí si así le consideran adecuado. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Un gusto.